Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ofelia Sosa, soy estudiante del curso de Genética General. Hoy les presento los fundamentos generales de la polinización. Como primer punto de estudio tenemos la definición y los tipos de polinización. ¿Qué es la polinización? Es el proceso a través del cual el polen es transferido desde el estambre hasta el estigma. De esta forma se produce la fecundación. Esto genera que el pistilo de la flor se convierta en un fruto, mientras que los óvulos se transforman en semillas. Tipos de polinización. Se puede dividir según la procedencia del polen, que serían autopolinización, donde el polen viaja desde las anteras de una flor hasta los estigmas, que a su vez se puede dar en autogamia, que ocurre cuando el polen proviene de la misma flor, mientras que en la heitogamia proviene de otra flor, aunque también de la misma planta. La polinización cruzada, por el contrario, es aquella en la que los granos de polen se transfieren hasta una flor de otra planta. Esto favorece la variabilidad genética. Continuando con la división, también se puede realizar según el agente polinizador, que sería en anemófila, donde el transporte del polen es realizado por el viento, en zoófila, donde el transporte del polen es realizado por diversos animales. Esta a su vez se subdivide en entomófila, donde la polinización lo protagonizan los insectos, en zoófila, donde la polinización es realizada por aves, y la quiropterófila, donde la polinización es realizada por murciélagos, entre otras. También se menciona la polinización hidrófila, donde el transporte de polen es realizado por el agua. Esto sucede mayormente en plantas acuáticas. No siendo menos importante, se menciona la polinización artificial manual. Esta sucede cuando el ser humano reemplaza a la naturaleza durante todo el proceso de polinización y controla la reproducción. Esto se puede dar por escasez de agentes polinizadores o simplemente para manipular las características específicas. Como segundo aspecto de estudio se habla sobre la importancia de la polinización en la agricultura. Algunos aspectos de importancia son la producción agrícola para la alimentación humana, teniendo impacto en la economía del agricultor, el alimento para los animales, el mejoramiento genético y la reproducción de plantas. Se presentan algunas ventajas y desventajas de la polinización manual en cultivos agrícolas. Como ventajas se tienen que las plantas pueden crecer en donde no hay agentes polinizadores externos, el control de características de la producción, mejoras en el rendimiento y calidad del cultivo, y se evita que los polinizadores externos sean vectores de enfermedades. Como desventaja se menciona que existe un riesgo al realizar malas prácticas, es muy dificultoso realizarlo a gran escala y requiere mano de obra capacitada, y por ende genera costos adicionales. Estas tres desventajas se resumen en las posibles pérdidas económicas si se presenta un fallo. Como tercer aspecto de estudio se presentan las leyes de Mendel y la polinización. Realizar un experimento de polinización puede ser práctico para comprobar las tres leyes de Mendel. La primera establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores. La segunda ley de Mendel establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Y en la tercera ley de Mendel, él concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, donde no existe relación entre ellos. Por tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Solo se cumplen en aquellos genes que no están ligados o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Como punto cuarto de estudio tenemos la experimentación en Pelargonium. Se llevó a cabo en la polinización manual en plantas de geranio, donde el primer paso fue la selección de los progenitores y su identificación, seguido de la emasculación del progenitor hembra de manera cuidadosa a modo de no dañar los tejidos de la planta. Luego se realizó la colecta del polen del progenitor macho. Se continuó con la aplicación del polen en el estigma para luego realizar una identificación y la protección de la flor. Y finalmente se evaluaron los resultados. Los posibles resultados que se esperan son la transformación en un fruto maduro, en frutos que no tienen semillas o en frutos que se caen posterior a la polinización. Muchas gracias por su atención.